Hola, mi nombre es Sergio Oller y en este vídeo te voy a enseñar un concepto que desarrollé hace tiempo, pero creo que muy poca gente conoce. Es algo que a lo mejor te vas a intuir, es algo que a lo mejor al verlo te va a sonar, pero de la forma en la que por lo menos lo he desarrollado creo que es súper interesante porque a mí me hizo cambiar radicalmente el comportamiento. Además te explicaré una historia personal mía de cómo lo utilizo esto yo para poder desarrollarme, para poder llegar a siguientes niveles, para transformarme cada año y seguir mejorando. El concepto tiene que ver con la diferencia entre tú, por ejemplo, puedes invertir tiempo en algo o tú puedes sacarle tiempo a algo. ¿En qué sentido? Tú puedes, por así decirlo, sacarle tiempo a algo en tu beneficio a corto plazo y eso se llama gratificación instantánea. Por ejemplo, cuando tú te apetece algo y estás aburrido, seguramente ahora mismo pues abrirás el móvil, irás a ver Instagram, a ver qué está pasando, a ver si hay notificaciones, a ver si hay gente que te está hablando, o irás a WhatsApp y irás a ver quién te está hablando o intentarás hablar con alguien porque en tu cabeza estás aburrido o tienes la necesidad de socializar. Hoy en día tenemos la capacidad, está genial, de poder instacomunicarnos con casi cualquier persona del mundo, pero eso hace que cuando te aburras o cuando tengas esas necesidades, tengas y fortalezcas las neuronas de tu cabeza que perciben la gratificación instantánea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y esto aquí se pone interesante. Cuando tú empiezas a acostumbrar a tu cerebro a que cuando te aburres o cuando necesitas algo lo tienes instantáneamente, luego te va a costar mucho más hacer tareas que lo que se supone que estás haciendo en esa tarea es invertir para conseguir algo a largo plazo. Si a tu mente la estás recompensando constantemente cuando a ti te apetece, y no solamente es con temas del móvil, sería por ejemplo también con temas de que te entra hambre y pues ya te quieres satisfacer y poner cualquier cosa en tu boca que a tus papilas gustativas les encante. O te aburres y empiezas a jugar a videojuegos instantáneamente porque tienes 400.000 aplicaciones en tu móvil que te distraen constantemente. Tienes que pensar que al final cada hábito o cada acción que haces hoy, mañana, al día siguiente, será mucho más fácil de hacerla. Por lo tanto, esto es súper peligroso porque te estás forjando el carácter con cada puñetera acción y eso a largo plazo tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque a largo plazo el humano es curioso porque estamos construidos de una manera en la que queremos siempre tomar el camino más fácil. En la naturaleza eso nos salvaba la vida. ¿Por qué? Porque el entorno en sí no nos permitía satisfacernos constantemente. El problema es que nosotros como especie no hemos cambiado y el entorno sí que ha cambiado. Y eso produce un cambio radical en nuestro carácter. Y además a nivel colectivo la gente se está volviendo loca y ahora veréis un poco en el gráfico a qué me estoy refiriendo. Vale, hoy la pizarra vamos a tenerla aquí, va a ser más fácil para que os explique este concepto. Si os fijáis, cuando nosotros estamos hablando de gratificación instantánea, ¿vale? Que sería me aburro, juego, necesito algo, lo hago, necesito hablar con alguien, lo hago, o sea, ese carácter constante, quiero un helado, lo tomo, todo lo que son decisiones que a corto plazo nos dan, por así decirlo, un subidón de felicidad, ¿vale? Y aquí estaría la curva de la felicidad. Si os fijáis, cuando baja esta felicidad de gratificación instantánea, nuestra felicidad total en el continuo del tiempo baja un poco, ¿vale? Esta es mi teoría. Spike de felicidad, pero en general baja un poco. Spike de felicidad, baja un poco. Nos aburrimos, móvil. Nos levantamos por la mañana, subimos el cortisol y todo lo que sería hablar con gente, notificaciones, ya estamos puro y duro enganchados. Queremos comer un helado, gratificación instantánea, pero nuestro cuerpo empieza a degenerarse a largo plazo. Si os fijáis, todas estas gratificaciones instantáneas hacen que en general estemos fastidiados, en parte porque queremos y necesitamos esto para estar al mismo nivel de antes. Y si te fijas, han pasado los años y si te has ido acostumbrando a estas gratificaciones instantáneas, ahora lo que necesitas es un pico otra vez solamente para estar exactamente igual de feliz que estabas antes normalmente, ¿vale? ¿Qué es lo interesante? Y aquí cambia el juego bastante. Hay otra curva que sería vivir la vida, en vez de gratificaciones instantáneas, con inversiones a corto plazo hacia el largo, ¿vale? Tú, por ejemplo, podrías ir al gimnasio y esta curva baja, ¿vale? Esto es algo que es un esfuerzo ahora. Pero si te fijas, al volver del gimnasio, descansar, etcétera, tu cuerpo, tu felicidad constante sube un poco. Tú a lo mejor ahora te da pereza estudiar, pero si lo haces,
Tu felicidad constante sube porque te sientes más productivo, te sientes mejor contigo mismo, te sientes que tienes más capacidad, que tienes más futuro, más proyecciones, incluso se te empiezan a ocurrir más oportunidades. Trabajar duro en tu empresa, en tu proyecto o en el trabajo, lo que sea, quizás es un esfuerzo, pero si lo haces con buen humor, bien, esto sube y sube. Y si os fijáis, los spikes son hacia abajo, ¿vale? Esto es tiempo que no estás haciendo lo contrario a la gratificación instantánea, pero a largo plazo lo que está pasando es que tu felicidad constante, o sea, cuando estás tranquilo, sin hacer nada en sí, estás mucho más feliz, esto está subiendo. Quizá no sube tanto como esto baja, pero sí que cada vez es mejor y mejor. Y aquí viene lo interesante. Y a todos los que seáis deportistas ahora me vais a dar la razón sí o sí. Esto que al principio empieza como algo que te da pereza, ¿vale? Y es un esfuerzo, es una inversión, llega un punto en el que tu curva general empieza a crecer tanto, tu vida empieza a mejorar tanto, y tú no eres tonto, te das cuenta que empieza a mejorar tanto por las acciones de inversión que has hecho, que inconscientemente tu cerebro empieza a asimilar estas actividades como algo positivo. Y esta curva llega a un punto en el que cambia y la misma actividad que antes te da pereza es incluso algo positivo hacia arriba. Y entonces entras en una espiral de feedback positivo increíble, porque al principio has tenido que invertir todo este tiempo, pero luego has cambiado tus gustos y entrenar, trabajar, cosas que antes eran inversiones de qué pereza, resulta que ahora te gustan. Por lo tanto, vives lo que sería la tercera curva, que es la que básicamente estás todo el día teniendo curvas de felicidad y encima estás tirando hacia arriba, ¿vale? Cuando ves a gente que tiene éxito y el éxito, desde aquí ya te lo digo, que de repente es exponencial, es porque esto ha sucedido en su vida. De repente han encontrado de inversiones de tiempo, han ido subiendo poco a poco y de repente tienen actividades en su vida que les encanta, que les fascinan y encima les hacen subir de felicidad constante. En la vida existen lo que serían las espirales. El feedback, cuando tú haces algo, si la respuesta es positiva, te crea un incentivo y vuelves a hacer más de eso. En los alcohólicos, por ejemplo, empiezan a beber y cuando reciben ese feedback de euforia, al día siguiente ese feedback es positivo, qué guay, vuelven a hacerlo y eso desencadena feedbacks negativos que su vida literalmente se va al garete en poco tiempo. Lo mismo pasa con la gente que empieza a hacer actividades que le producen, que son inversiones que parecen, ¿no? Y en este vídeo quería que por lo menos entendieras este concepto y por qué yo decidí hace tiempo dejar los videojuegos, dejar la gratificación instantánea, todas estas cosas, y cómo este último 2018, ya ahora viene mi historia personal, me di cuenta que otra vez volví a tener esto en mi vida, esta gratificación instantánea, estos momentos de mini felicidad de ahora, pero que a largo plazo me estaban bajando. Yo hice un vídeo hace poco en el que hablaba de Instagram, de cómo me había vuelto un adicto, de cómo había estado más tiempo ahí, y resulta que me di cuenta que por la excusa de que yo me dedico a todo esto, había dejado que mi entorno me dejase llevar. Pues lo mismo, entraba a Facebook y tenía páginas que seguía que no me interesaban, pero simplemente por estar allí miraba. Luego iba a YouTube y habían vídeos de gente que no me interesaba, pero como había un clickbait muy interesante, hacía clic y luego iba a otro, y tenemos que pensar que nuestra fuerza de voluntad, cada vez que va pasando el día, se va haciendo más corta. Por lo tanto, al finales del día, a lo mejor te das cuenta que estás con 40 vídeos que has pasado ya en YouTube y no sabes ni lo que estás viendo, cuando ese tiempo podría ser mucho más productivo en otros sitios. ¿Qué es lo que he hecho yo personalmente para cambiar esto? Pues básicamente me he descargado bastantes aplicaciones de Chrome para que en el YouTube no me salga nada, o sea, no tengo recomendaciones. Si busco un vídeo porque necesito algo en concreto, luego al lado no me saldrá nada. En Facebook lo mismo, tengo el feed que no me sale nada. Instagram he silenciado a toda la gente que seguía y no veo ni sus historias ni su feed. No me lo borro porque aún tengo una comunidad ahí que me interesa pues seguir comunicándome con ella, pero lo interesante aquí es que hagas que tu entorno te ayude. Otra cosa que he empezado a hacer muy interesante, aparte que ya hacía ejercicio, he empezado a meditar. Y es que te das cuenta que meditar es este tipo de inversión que al principio cuesta, pero te hace mucho más interesante a largo plazo, te da una estabilidad mucho más interesante. ¿En qué sentido? Meditar básicamente es estar entre 15 a media hora, 15 minutos, 20 minutos hasta 30 minutos, simplemente enfocado en tu respiración, sentado, y la idea es durante esos 20 minutos enfocarte en tu respiración y todos esos pensamientos que vienen, identificarlos y sacarlos de tu mente. Identificarlos y sacarlos de tu mente. Eso lo que hace es que tu capacidad de atención suba.
¿En qué sentido? Cuando estés trabajando, si tienes todo el día con gratificaciones instantáneas, todo el rato, cuando venga algo nuevo, pensarás en otras cosas y se te irá. Nunca has trabajado y que de repente estás con 20 pantallas abiertas en el ordenador y no sabes ni lo que estás haciendo. Y cuando vuelves a hacer la tarea inicial no sabías ni lo que por qué estabas haciendo eso o ni siquiera sabes cómo continuar. Eso básicamente es porque tu cerebro está acostumbrado a esta gratificación instantánea, a estos momentos de que a la mínima te vas. Meditar te acostumbra a que cuando estés trabajando o haciendo una tarea, esa es la tarea. Y cuando te viene un pensamiento, como por ejemplo, me he de cortar el pelo, o tengo que hablar con Marcos, o tengo que hacer lo que sea, te acuerdes de la meditación, lo identifiques el pensamiento y lo saques. Por lo menos para mí, ya he encontrado el por qué meditar y sin un porqué es muy difícil empezar una acción. O sea, en ese sentido, a mí me está dando la gasolina para continuarlo en el tiempo. Así que nada, este era un pequeño vídeo en el que quería explicaros este concepto, explicaros cómo poder batallarlo y creo que os puede hacer el clic de decir, ah, vale, ahora entiendo por qué tengo que empezar a hacer ejercicio, o trabajar duro, o ponerme a aprender, o ponerme a leer, o hacer los cursos que tengo desde hace tiempo que los he dejado tirados en vez de ver la tele, porque al principio serán cosas que os va a costar, pero poco a poco haréis ese clic y ese cambio y cuando lo hagáis todo se dispara. Así que nada, ya sabes, suscríbete si te ha gustado, dale a la campanita para enterarte de estos vídeos lo antes posible. Lo interesante es eso, bombardearte la cabeza con contenido que te dé valor, que te aporte. Y nada, ya sabes, nos vemos en el siguiente. Que vaya genial. Chao.